nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Si hubo una batalla en nuestra guerra civil que anticipó lo que iban a ser las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial, fue probablemente la batalla del Ebro, por la cantidad de gente que combatió, por la cantidad de material, por la amplitud del frente, por la duración de la propia batalla. La batalla del Ebro cerró, por así decir, la guerra civil, la liquidó para sentencia, y fue de esta manera. La última gran batalla de la Guerra Civil, la que consolidó la victoria definitiva de Franco y selló la derrota del Frente Popular, fue la Batalla del Ebro, una ofensiva republicana que inicialmente descolocó a los nacionales, pero que al cabo de 4 meses de combate terminó hundiendo al Ejército Popular de la República. La Batalla del Ebro fue la más larga y también la más costosa en hombres y equipo. Aquella ofensiva había sido la última gran esperanza del Frente Popular. Cuando comenzó, en julio de 1938, la situación política y militar del gobierno Negrín era desesperada. Franco había llegado al Mediterráneo rompiendo el territorio enemigo en dos y amenazando los suministros que recibía Madrid desde los puertos de Valencia y Alicante. El gobierno republicano permanecía en Cataluña mientras en el resto de la España, bajo su control nominal, el poder efectivo lo ostentaban núcleos militares apenas coordinados y, para colmo de males, Inglaterra y Francia se negaban a ayudar al régimen frente populista. La salida que veía Negrín era, en lo militar, recuperar la unidad de sus dos porciones de territorio y, en lo político, alargar la resistencia lo más posible para enlazar con el conflicto que de manera inminente se cernía sobre Europa, en la esperanza de que eso obligara a franceses e ingleses a ayudarle frente a Franco. Esas fueron las razones que movieron al mando republicano a agrupar todo lo que tenía al otro lado del Ebro, donde estaba fijado el frente de batalla, y cruzar el río. En la madrugada del 25 de julio, el Ejército Popular de la República cruzó el Ebro por más de 20 puntos entre Mequinenza y Amposta. Más de 100.000 hombres con abundante artillería. La operación cogió enteramente por sorpresa al Ejército Nacional, que a duras penas pudo replegarse a posiciones seguras. Las tropas de Franco presentes en aquel frente, más las que enseguida acudieron como refuerzo, no sumaban menos contingente. La gran diferencia estuvo en la logística. Mientras que la aviación republicana tardó 48 horas en empezar a actuar, la nacional compareció de inmediato. Asimismo, los pontones construidos por los rojos no siempre soportaban el peso del material empleado, y Franco, por su parte, mandó abrir varias presas río arriba que barrieron los puentes. Una semana después de iniciada la ofensiva, los republicanos habían logrado cruzar el río, pero con una ganancia territorial mínima. El frente se enquistó en una larguísima batalla de desgaste, donde al final se impuso el mejor empleo táctico del material y la mayor combatividad de las tropas nacionales en los puntos estratégicos del mapa. Pasaron las semanas, pasaron los meses, el calor atroz de agosto dejó paso a las primeras nieves y el ejército del Frente Popular, con enormes bajas, tuvo que recruzar el río en sentido inverso. Franco había ganado. Aún quedaría guerra, pero aquello realmente fue el principio del fin de verdad. Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Enorme batalla, solo por la extensión geográfica, entre otras cosas, fue enorme. Y es la gran batalla de la Guerra Civil Española, aunque tú ya sabes que yo sostengo que cuando se da la batalla del Ebro ya estaba la guerra estaba ganada por los nacionales. Fue una ofensiva republicana, una de esas cosas que sirven a los historiadores pro Frente Populistas para decir que en realidad el Frente Popular siempre llevó la iniciativa militar, cosa que seguramente es verdad, pero siempre perdió en cada iniciativa. ¿Puedo ser malo? Por favor. Vamos a ver, Vicente Rojo, que ya sabes que es ahora el héroe nacional, es un general que pierde todas las batallas que da, sí. Pierde absolutamente todas. Probablemente porque hacía cálculos pensando que mandaba la Wehrmacht y no que mandaba el Ejército Popular de la República. Pero yo muchas veces en la batalla del Ebro, incluso lo tengo publicado,
Pienso que él, porque él era un hombre de derechas, conservador, católico, que sí. por azares del destino cayó en el lado republicano. Ya sabes que él fue uno de los que va a hablar con Moscardó al Alcázar y le ofrecen quedarse y dice que no, y tal, que está la familia. Yo creo que planifica la batalla ya para definitivamente ganar la guerra. Porque tú sabes que había habido unos combates antes en Tremp, donde ese mismo ejército que lo habían entrenado, que era el Ejército Popular de Cataluña, se había enfrentado a los nacionales y habían sido absolutamente barridos, porque intentando experimentar nuevas tácticas. Entonces ahora en el Ebro coge ese mismo ejército que hace unos meses antes ha sido destrozado y cruza el Ebro con unos medios raquíticos, sabiendo que se va a quedar embolsado al otro lado por las tropas de Franco. Además, Franco, tú sabes que se iba a producir el ataque del Ebro, porque en la documentación del archivo Yagüe hay notas constantes diciéndole a Yagüe, oye, que al otro lado se está preparando algo. Entonces Franco lo único que hace es que le quita tropas del ejército marroquí y las sube hacia el norte, como diciendo, espérate, ven que te estoy esperando y ahora cuando veas te voy a embolsar, que de hecho es lo que le hace, es decir, le deja pasar, lo embolsa y hace un combate de más de 100 días de aniquilación de todo lo que le queda de recursos, armas y hombres al Ejército Popular de la República. En términos tácticos, efectivamente, es un poco eso. Es decir, cruzan el Ebro, que bueno, una operación que no es particularmente complicada, que requiere su pericia, pero bueno, no es una maravilla de ingeniería. Penetran en territorio enemigo, los republicanos penetran bastante hasta un cierto punto en el que tradicionalmente se ha dicho es cuando los nacionales se dan cuenta de lo que están pasando. Tú sostienes que estaban esperando entonces, el mando al menos, que eso es lo que ocurriera, y luego cerrar Ramos en realidad. Pero más luego hay otra cosa. Tú sabes que, claro, los pontones que hacen por el Ebro no permitían, claro, era un ejército enorme. Entonces no tienen suficientes fuerzas de 100.000 hombres para pasar los suministros que necesitan. Con lo cual ellos mismos se han construido un cuello de botella, porque sabes que el sueño de Rojo era llegar a Zaragoza. Es decir, era la utopía. Entonces ellos cruzan con esa masa y se autobloquean porque los pontones que hacen eran ridículos, hasta bien avanzado la ofensiva no tienen para pasar carros de combate, con lo cual se quedan allí embotellados. Es decir, yo pienso que Rojo dijo, bueno, ustedes quieren guerra, se la voy a dar y así ya perdemos y ya nos dejan a todos en paz. Hay tres cosas desde el punto de vista, digamos, táctico. Los puentes para pasar, efectivamente, lo que tardan en pasar el material pesado, y la aviación, que tarda muchísimo en comparecer, la aviación republicana. Pero en ese momento la aviación republicana ya estaba prácticamente aniquilada, es decir, que tenían pasa un poco lo que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando en Normandía, es decir, los recursos ya de la aviación republicana son muy escasos. Entre otras cosas, porque ya nadie les vende aviación. Es decir, vamos a ver, a estas alturas todo el mundo sabe que van a perder la guerra y por tanto lo que dice el documental es que ni Francia ya no les apoya, los rusos ya siguen apoyándoles pero no tienen vías de hacer entrar el suministro bélico porque prácticamente está toda la zona cerrada y por tanto tienen unos recursos mínimos y cuando se movilizan pues es con muy poca aviación y la aviación nacional ya está en su momento mejor y más glorioso porque tienen la guerra ganada y además tienen una buena cantidad de pilotos, buena cantidad de aviones, no tiene nada que ver con la batalla de Madrid del año 36. Se han vuelto las tornas. Como en todas las batallas de la guerra, hay españoles combatiendo contra españoles, lo cual quiere decir que hay combates durísimos. Y en el lado republicano, por ejemplo, hay gente como Modesto, que es reconocido unánimemente como un genio militar natural, porque este hombre no venía de la academia, este venía del monte. Bueno, yo creo que a estas alturas de la guerra, como dijo Yagüe, los mejores soldados del mundo son los españoles del lado nacional y los otros mejores son los republicanos. Es decir, llevan 3 años de guerra y, como dices tú, los mejores generales ya han probado lo que saben hacer y están en los dos bandos. Pero sí es verdad, sobre todo cuando ves la documentación, porque el archivo Yagüe, que sabes que lo he trabajado mucho, coge toda la documentación del bando republicano que se captura. El grado de desmoralización de los soldados republicanos es enorme. Es decir, luchan porque tienen que luchar y porque son soldados profesionales muy curtidos. Pero cuando tú ves las cartas que cogen los nacionales que estaban en las estafetas de correo para llevarlas a retaguardia o que han sido censuradas por la censura de los comisarios de guerra, ves que ellos se dan cuenta de que eso se ha acabado. Es decir, van luchando porque bueno, la propaganda republicana dice aguantar que va a entrar la guerra mundial y nos vamos a salvar. Pero si no, la conciencia de victoria está perdida y bueno, y los españoles ya sabes, después aquello de los tercios de Flandes en Rocroi, que cuando le preguntan que por qué no se rinden, dice porque no es costumbre de los españoles rendirse, pues es que a los republicanos le pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, que... Has contado la pretensión de enlazar con la guerra europea. Parece que, desde luego, en el caso de Negrín, el jefe del gobierno del Frente Popular, era plenamente consciente. De hecho, era su única opción de recuperar apoyo internacional. Sí, lo que pasa es que, claro, él hace unos cálculos
que realmente además dependen no de sus supuestos amigos, sino de sus supuestos enemigos, claro, porque él espera que Hitler declare la guerra y no sabe cuándo. Y entonces, claro, Hitler la declara el 1 de septiembre, como la podía haber dedicado el 1 de agosto o el 2 de septiembre de 2 años después. De un año después, del 39. Claro, entonces, bueno, eso era un sueño, que es verdad que había un ambiente de guerra en Europa, pero bueno, de hecho, tú sabes que coincide con los pactos de Múnich, y los pactos de Múnich, teóricamente, en vez de llamar a la guerra, supuestamente aquietan, ¿no? Con lo cual no es un político muy fino. Una vez entrados en harina y con el Ejército Popular de la República al otro lado del río, se viene bajo todo, incluidos los pontones, porque Franco suelta las presas y el agua se los lleva. Sí, se los lleva. Además empieza el bombardeo aéreo, que es muy importante, las famosas, ¿sabes?, la cadena de los cazas, que realmente los deja de suministrar y los deja pues a 100.000 hombres al otro lado. Y de hecho hay una gran parte que se rinde y otros que mueren en combate, porque además son los combates más sangrientos de la guerra civil, salvo cosas pequeñas como el Pingarrón y tal. Digamos, masivamente es la primera batalla realmente con miles y miles de muertos, ¿no? Y en unas condiciones terribles. Es que primero en verano, no, claro, verano de Aragonés. El verano de Aragón. Y luego el invierno aragonés. Exactamente. Eso, en fin. Miles de muertos y decenas de miles de prisioneros. Es verdad que el ejército republicano se hunde por entero, pero se hunde incluso físicamente, es decir, materialmente. Sí, se viene abajo. Y además es muy curioso, porque de la batalla del Ebro, de hecho, yo creo que es la batalla que más datos tenemos, ¿no? Porque duró mucho tiempo y hay mucha documentación y es al final de la guerra. Incluso una parte importante de los soldados de Franco son antiguos republicanos. Hay una carta espléndida de Carlos Iniesta Cano que manda la cuarta bandera de la Legión. Entonces, en plena batalla del Ebro, Franco le envía un montón de republicanos que los ha sacado del campo de concentración para alistarlos a la Legión en vez de estar en la guerra. Entonces escribe Iniesta a Franco, dice: mi general, pregunta a Franco, bueno, ¿qué tal? No, le escribe Yagüe, ¿qué tal van los rojillos? Y dice: hombre, si con un comisario político van a combatir, ¿cómo conmigo no van a combatir mejor? Y es verdad que la cuarta bandera, sabes que es la bandera más gloriosa y que más méritos consigue la Legión. La mitad de ellos eran antiguos republicanos reciclados legionarios. Concluye el combate, el ejército republicano tiene que volver a recruzar el Ebro, lo que recruza solo es una porción de lo que antes había cruzado, y sobre todo con una conciencia de derrota ya plena. Sí, de ahí ya se produce el avance en toda la línea desde el Pirineo arriba, que está Muñoz Grandes, abajo que está Yagüe, ya van avanzando como un rodillo. El ejército nacional avanza como un rodillo hasta llegar a Barcelona, y de hecho la entrada de Barcelona, que lo lógico sería haber pensado que la ciudad iba a resistir, porque siempre se ha dicho luego en Stalingrado y tal, las ciudades llenas de ruinas, en Barcelona entran prácticamente por la diagonal, paseando los nacionales sin ninguna resistencia, porque toda la capacidad de resistencia militar, económica y, vamos a llamarle, moral, se ha venido abajo en el Ebro, ¿no? En el Ebro ha quedado totalmente... Y queda una porción del país, que es aproximadamente un tercio de la superficie nacional, sureste, digamos, nominalmente bajo el control de la República, pero en realidad sin poder. Sí, son los últimos días y ya la ofensiva nacional ya es muy lenta. Es decir, hombre, Franco también es verdad que no es como Graham en la Guerra de Secesión, no es un militar sangriento que le gusta desgastar a sus tropas por todo lo que se diga de la Legión y Marruecos. Entonces ya, bueno, pues va templando las operaciones hasta que realmente la República cae por consumición, ¿no? Porque realmente tarda 6 meses en acabar la guerra, pero ya no hay grandes combates, está todo prácticamente... Bueno, de hecho, Madrid cae solo, realmente. Bueno, eso fue la batalla del Ebro, la batalla decisiva, sin ninguna duda, de la Guerra Civil Española, que de la mano de Luis Togores hemos conocido a fondo. Luis Togores, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, muy buenas noches y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.